Hola, hola. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Caro. Hola, mi amor. Hola, Hola, mi amor. Dicha. Hola, Ibeliz. Hola, Iris. ¿Cómo están? Hola, hola. Todos. Hola, hola. Déjenme regular esto. Y traes mensaje en el chat. Ah. Sí, gracias. Déjenme respirar un poquito. No saben qué 2 días he tenido. Literalmente he estado contra el reloj todo el tiempo. Ok. Listo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, listo. Antes de arrancar, les voy a pedir a Arturo y a Bicha que hagan memoria de cómo fue que surgió el tema de hoy. Me acuerdo de qué estábamos hablando. Y si no se acuerdan, bueno, algo saldrá por acá, porque finalmente es un tema que da para mucho. Evidentemente es un tema sensible, un tema que a todos nos causa dolor por la percepción y creencia que tenemos de ella, o nos causa tristeza, pero efectivamente hay muchas perspectivas que hay alrededor o acerca de la muerte o de la transición de un ser querido, ¿no? Entonces, en realidad no es que hoy sea un tema que voy a exponer, es un tema para todos. Sí, evidentemente vamos a hablar de otras perspectivas, pero basado totalmente en las experiencias de cada uno de ustedes, lo que quieran compartir. No sé si ya recordaron y fue un tema, ¿ya? ¿Sí? ¿Nos ayudas compartiendo cómo fue que surgió, qué comentario? Porque sé que vino de un comentario que hizo Bicha que me hizo mucho sentido y ahí surgió la idea de tocar este tema hoy. Así que adelante. Bueno, empezó todo porque mi madre empezó a platicar de que ella, cuando soñó con unos muertos, que precisamente soñó que con una persona que ya estaba muerta, pero que estaba con su esposa, que su esposa estaba viva y que estaba con un traje negro y que a esta persona jamás lo había visto de traje negro en toda su vida, que era muy amigo personal de mi madre, y resultó que al día siguiente, o sea, que fue cuando estuvimos hablando, fue cuando se murió precisamente su yerno. Entonces, de ahí fue cuando mi madre también empezó a platicar de que ella también luego llega a soñar con gente y al día siguiente esta gente se va, bueno, fallece, ¿no? O se entera que falleció. Y a raíz de eso, precisamente, que fue cuando empezamos a platicar del tema en sí, de cómo es de que la gente toma lo que son la muerte, que mucha gente piensa que los que se quedan aquí son los que sufren o también sufren por los que van. Entonces ahí fue cuando empezamos a platicar un poquito de este tema y fue precisamente como surgió. Surgió la idea El tema de hoy. de tener el tema de hoy. Así es. Exacto, ya llegué al punto que era esto último que decías. Y lo que Bicha comentó, en realidad, que es puntualmente el tema de la muerte, lo demás fue un poquito la historia de cómo salió la historia del fallecimiento de esta persona, pero lo que ella comentó fue que en realidad o sea, la transición de una persona a quien les causa sufrimiento o a quienes el impacto nos queda es a los que estamos vivos, ¿no? A los que nos quedamos acá. Y entonces, de ahí surgió justamente, le decía, es así, porque finalmente la persona que trasciende está siguiendo un camino, un proceso y el aprendizaje, la experiencia, la vivencia, como todo en la vida, pues es para nosotros, ¿no? Para los que estamos acá.
Y quiero hoy darles, a reserva de lo que cada uno pueda o quiera compartir, la perspectiva justamente de que la muerte es la llamada muerte, y es importante que quizás empecemos todos, sobre todo nosotros, a relacionarnos con ella en una forma diferente, porque lo vemos como una como algo quizás malo, como algo, no sé ni qué palabras utilizar, pero lo vemos como algo que debe doler, ¿no? Que debe doler y que es triste, cuando en realidad debería ser una celebración. Debería ser en ese amor incondicional, y voy a integrar este punto acá, en ese amor incondicional por las personas, es qué maravilla que ellos ya están en un lugar, o su alma, ¿no? Ya está siguiendo, se considera algo doloroso, gracias, Gerardo. Entonces, debería ser, ¿no? Debería, y no, la palabra debería tampoco es una cuestión que hay que usarse, pero sería mucho más bonito pensarlo así, en ese amor incondicional, decir gracias por que continúe el camino de esa persona, gracias por el aprendizaje acá, por lo que fue para mí, ¿no? Por el coincidir en esta vida con ellas. Y entonces, sé que por aquí, y nos han compartido como el caso de Caro, ¿no? Que lo hablo así porque lo has compartido acá, Caro Terrazas, la trascendencia de tu hijo y cómo justamente todas las maneras que nos inculcaron o las creencias que nos transmitieron o programaron nos llevan a veces a pasar tantos años de no, le llaman, ¿no? Y voy a empezar a poner entre comillas las palabras, porque son palabras que cada vez que yo haga así, busquen darles otro sentido a esa idea, porque a qué me refiero es, no he superado la muerte de alguien. ¿Por qué habría que uno superar la muerte de alguien, no? Sí, lo entendemos en concepto, pero lo que quiero hacer hoy con todo ese amor y respeto, porque finalmente a todos como digo, hemos pasado por un dolor grande cuando alguien se ha ido, aún en este aprendizaje y en este camino, porque es una práctica también, ¿no? Como todo en la vida, el aprender a vivir una experiencia en una forma diferente, la que sea, requiere práctica y es el camino en el que todos nosotros estamos. Amar a una persona en una forma diferente para que la relación sea para siempre requiere de muchos cambios personales, ¿no? O el hecho de una transición de trabajo, un lograr encontrarle sentido. Voy a hablar de las cosas que han surgido acá en temas de Cafeteando. Todo eso requiere el vivir ciertas experiencias como oportunidades y no como problemas. En fin, todas esas perspectivas nuevas es el camino de la espiritualidad. Me encantaría, y además acá tengo a un verdaderamente experto en la parte católica, de cómo las religiones a veces conceptualizan todo esto y el papel fundamental que ha tenido esa, a pesar de que lo transmiten como es, pues de alguna manera hay algo ahí detrás que desconozco todas las religiones. Pero bueno, hay esa perspectiva también que me encantaría saber cómo se conceptualiza. Sé cómo se transmite. Yo finalmente no nací en la religión católica. En realidad hoy no es que tenga alguna religión o que la siga, pero conozco, ¿no? Todo mi camino, mis primeros años, en fin, en general tengo idea por lo menos de los conceptos que se manejan en la religión católica. Tengo mucha información, por ejemplo, de los cristianos, aunque hay diferentes, como en los católicos, no hay alguien muy como de ideas muy firmes, muy cerradas o muy macizas, otros que son más flexibles, y eso es una cuestión de personalidad. Pero a final de cuentas, para no desviarme mucho más, este tema justamente de la transición la idea de hoy es ver cómo lo viven. Hay personas que personalmente les he dado terapia, y lo ha dicho acá también, como es Eva, que así llegó a terapia conmigo por no poder superar, ¿no? La transición de su mejor amiga, de su hermana, de su hermano. Entonces, es cómo lo viven, ¿no? La intención de esa charla es que nos vayamos con una experiencia diferente, bonita, ¿no? También un día alguien me decía, ¿cómo es que puede uno hablar bonito de la muerte? Es que se puede, o sea, a final de cuentas todo se puede, y la idea es cómo darle ese sentido, porque estamos ya claros todos que estamos en una era en la que el sufrimiento es atrás, el sufrimiento no es parte de nuestra naturaleza. Nosotros no vinimos a este mundo a sufrir.
Sin embargo, ¿quién de acá no ha sufrido en algún momento, no? O considerado que ha sufrido. Entonces, todo esto es el objetivo de la charla de hoy, ¿no? O de la sesión de hoy. Así que, no sé, ¿quién quiera compartir? ¿Quién quiere comentar? Dai, encantada de tenerte hoy por acá, feliz. La saludo porque está hoy, no, casi nunca está. Hoy pudo estar, debe estar atendiendo a su bebecito, pero estoy feliz. Dayana es la chica que estuvo aquí hace unos meses contando su testimonio de cómo de estar a la punta del quirófano, logró disolver piedras en la vesícula, después de que le habían dado toda clase de diagnósticos. Así que, bueno, ¿quién quiere comentar, compartir, expresar? Gerardo, adelante. Bueno, es un tema que en cierto sentido es mucho tabú, tiene mucho tabú. A nivel personal y profesional he tenido también etapas que tienen que ver con la muerte. Personalmente, hace muchos años, hace más de 10 años, era un tema que me parecía bastante complicado y que me generaba mucho miedo el concepto, a pesar de que tengo toda una formación filosófica y teológica. El pensar en este proceso de la transición en la muerte era todo un tema. Y cuando terminé prácticamente mi formación como psicoterapeuta, me adentré a estar como voluntario en cuidados paliativos. Y el trabajo, pues prácticamente para los que lo conocen, pues era estar acompañando a personas que les quedaba un año de vida o 6 meses, ¿no? Entonces mi labor era entrar con el paciente y decirle, te quedan 6 meses de vida, tienes una enfermedad terminal y ya no hay nada que hacer, ¿no? Ese fue de manera personal mi primer contacto fuerte con la muerte. Pero lo más importante para mí de esa etapa fue el ver el proceso de aceptación como seres humanos que podemos tener o no con resistencia a lo que esto significa. Y mucho es lo que significa para ti la muerte y lo que emocionalmente va a repercutir. Cuando alguien vivía en aceptación este proceso de muerte, su transición era en paz. Pero cuando alguien se resistía, pues había sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque precisamente el sufrimiento es la interpretación que le damos a las cosas. Es qué valor le estamos dando y la carga emocional que se le otorga. No es sencillo porque aunque para las religiones, ¿no?, que son como los caminos de espiritualidad que tenemos hoy en día, pero no es que exista una verdad absoluta desde mi punto de vista. La propuesta o el concepto de muerte es maravilloso. O sea, ninguna lo marca como acciones humanas, racionales o emocionales. Esa incertidumbre nos genera esa angustia, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Y es que en realidad ninguno de nosotros recuerda el momento de nuestro nacimiento. Pero si lo pudiéramos recordar, también quizás pudiéramos haber vivido un poco de angustia, ¿no? El haber pasado de pues de una dimensión a esta parte material que vivimos hoy en día. Personalmente es todavía un proceso y considero que la muerte como concepto hace 10 años para acá, para Gerardo, ha cambiado. Sin embargo, es algo que vamos procesando, que necesitamos irle dando la fuerza que tiene, porque es muy fuerte el concepto, pero hay que quitarle todos esos conceptos de entorno que le dan una percepción de dolor, de sufrimiento, de malestar. Y cuando lo vemos precisamente con, digamos, el concepto así desnudo, es una transición, quizás lo pudiéramos vivir más en paz, ¿no? Bueno, espero haber transmitido un poco
lo que quería decir. Yo creo que mucho, como siempre, primo, así que muchísimas gracias. Gerardo, ¿podría solamente para que se den idea por qué es que hablas de esa formación que tienes, sin que sea muy extensa para no tomar tiempo del tema, pero sí me parece que es una buena oportunidad para que además de lo que has manifestado de ser terapeuta, Gestalt, que es como creo que la gente te identifica, hay algo más, mucho más detrás y el por qué te pido en estos temas en particular tu punto de vista y tu participación, ¿no? Y que te agradezco además que la tomes. Bueno, precisamente la semana pasada platicábamos, Claudia y yo, en mi vida he tenido diferentes vocaciones y una que tuve a partir de los 14 años, estuve en la vida religiosa un par de años antes de ser ordenado sacerdote, decidí dejar la vida religiosa y fui formado evidentemente como filósofo y teólogo en Roma. Tuve la oportunidad de estar formado en la Universidad Pontificia y he sido formador de filósofos y teólogos pues digamos, en la Iglesia Católica. Estuve 10 años ahí, ¿no? Fui formador de seminaristas y todo eso, hasta que decidí dejarlo. Al mismo tiempo estuve formándome como psicólogo y pues tengo la especialidad en psiquiatría del adolescente y trastornos de personalidad, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos. Sí, perfecto. Gracias. Caro, ¿tú querías decir algo? Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Yo a lo largo, bueno, ya todo el mundo ya sabe mi historia, ¿no? De mis padres fallecieron, pero el dolor creo que más grande que he tenido es que mi hijo falleció. Ahorita con lo que Gerardo explicaba, yo lo entiendo perfecto, porque es el apego, la carne duele y el apego es muy grande, muy, muy grande. En una ocasión me decía uno de los tanatólogos, depositaste todos tus huevos en una sola canasta, porque los últimos 2 años yo estuve muy, muy pegada a mi hijo. Él hacía todo por mí, nadábamos juntos, todo. Lo entendía, pero aquí siempre lo entendí en la cabeza, pero en el corazón o en mis sentimientos no lo podía entender, me quitaron algo. Siento que es muy lógico, si en este momento llega alguien y te dice, perdiste tu coche, tu casa y todo y te quedas en la calle, es algo muy fuerte. Imagínate perder a una persona, ¿no? Yo lo entiendo ahora. Y de hecho, Dios me dio la oportunidad a los 9 días de que él falleció. Él vino a despedirse de mí. Me dijo, cierra tus ojos para que me veas, para que me sientas. Yo estoy en un lugar muy bonito y me duele que sufras. Nos despedimos, me dio un abrazo, dijo, es el último beso que te voy a dar porque yo ya no estoy aquí ya. Y lo entiendo, lo entendí, pero superar o el dolor, transformar el dolor fue y ha sido muy, muy difícil, porque independientemente de que se fue mi hijo, pues a consecuencia de eso vinieron todo el derrumbe de mi vida, ¿no? Me separé, tuve que volver a trabajar, tuve que hacerme independiente y ya con 49 años no fue fácil. Yo entiendo todo lo que dice Gerardo. Y te pueden decir mil cosas. Yo viví en una comunidad cerca de los menonitas y los menonitas en el momento en que fallece alguien, ellos se alegran porque está en un lugar mejor. No lo sabía. Ahora ni estoy preparada, pero sí estoy más consciente de eso. Pero duele en la médula. Y las personas que tenemos hijos, que sabemos que son una de las cosas que creo que es el amor incondicional, es difícil. Él me enseñó un poema después de que había fallecido, de que 2 ángeles bajaron al cielo para experimentar el dolor más fuerte, uno como madre y otro como hijo. Creo que lo experimentamos o lo experimenté y yo siempre, siempre, siempre le dije, Señor Dios, gracias por permitírmelo 23 años. Y si yo tuviera que pasar este dolor por volverlo a ver, lo pasaría sin lugar a duda. Es difícil,
Es indescriptible. Gracias, Caro. Aquí, ahorita no sé si alguien más quiera comentar algo, pero algo de lo que nos compartes me lleva a quererles comentar algunas cosas. Que sé que hemos visto, pero finalmente digo, mientras más repetimos lo que vamos aprendiendo, lo que vamos escuchando, más lo vamos haciendo parte de nosotros. Y de verdad que esa es la intención de esta charla. Primero, recuerden que estamos integrando la información y lo hemos visto acá, de que en nosotros no hay separación, ¿no? Las almas no se van a ningún lado. Como tú bien dices, es un apego, sí, pero a final de cuentas, esta idea nos sigue llevando a creer inconscientemente que perdimos a la persona, que se fue a otro lado. No, la energía de las personas ahí están, o ahí está, perdón, ellos no se van a ninguna parte porque finalmente su alma sigue, cuando quiere regresar, regresa. Tú nos has compartido experiencias lindas, varios de nosotros las hemos tenido. Entonces, no quiere decir también que quien no la ha tenido, entonces deba sufrir. Lo que quiero destacar es ahorita, por el ejemplo que pones de los menonitas, Caro, es cómo celebran. La realidad es que sufrimos y nos duele porque es la creencia que nos impusieron en este lado. Es a lo que nos programaron, ¿no? A que muerte tiene que doler, lo que yo decía al inicio, debe ser pues, motivo de sufrimiento, todo. Perdí a un ser querido. No piensen solamente en las frases que normalmente se mencionan, ¿no? O comúnmente se mencionan o se mencionaban. Yo estoy muy desprendida de todo eso, pero sí, ahora que estuve en México, hubo en otros contextos frases que hace años yo no escuchaba, ¿no? Y digo, claro, si está uno inmerso en esa dinámica constantemente, es más difícil desprenderse, por supuesto. Entonces, perdón, solo es recordar eso y empiecen a verlo desde esta perspectiva. ¿Por qué son tan seres humanos los menonitas como nosotros? ¿Por qué unos hacen fiesta y otros nos queremos a veces cortar las venas, ¿no? Yéndome al extremo. Entonces, solamente es eso, para ir madurando todo esto que estamos hablando hoy, todo esto que cada uno pueda entregar, lo que pueda regalar, opinar. Son perspectivas que nos permiten ver las cosas diferente. Yo hace unos años estaba en mi sesión con la Alianza Reiki y nos hicieron una pregunta. Tu maestra hoy, Arturo, que fue con quien me inicié, ella era la que hacía las sesiones de la Alianza Reiki en México. Yo sesionaba por Skype. Y un día hizo una pregunta, algo así como, ¿para qué sienten que no están listos todavía en esta vida? O sea, ¿qué es eso, no? En todo el camino que cada uno de los participantes llevábamos hasta ese momento, ¿para qué no están listos? Después de yo pensar un buen rato, pues nos fuimos a un descanso para poder pensar todo eso, y la conclusión a la que yo llegué en ese momento es que yo, para lo que no estaría lista, y eso fue hace como unos 4 o 5 años, dije, yo para lo que no estoy lista es para que mi hijo, el varón, en este momento trascendiera. No creo que yo podría estar en paz si eso pasara. Y ella me preguntó, ¿y tu hija? Le dije, con ella estoy en paz. Y me dijo, la que no está en paz eres tú. No es, ¿no? Y este ejemplo creo que viene mucho a lo que era el inicio. Las experiencias, la manera en que vivimos este evento que es la trascendencia, tiene todo que ver con nosotros. Recordemos también que elegimos qué venir a vivir. Como les comentaba, cada experiencia que vivimos en la vida, cada persona que conocemos, no es casualidad, menos un hijo, ¿no? O una hija, un hermano, en fin, son los seres que elegimos en la familia de sangre en la que elegimos caer para venir a limpiar o a trascender karma. Ahorita ya no se hace karma, pero vinimos eso cuando llegamos originalmente a este planeta. Y entonces estamos viviendo experiencias que cada uno elegimos, incluidas las de ellos. En esos eventos, cuando habla Gerardo, las personas que están en, ¿cómo le llaman allá? Acá le llaman hospice y nunca me sale en español, pero bueno, en ese espacio previo a su trascendencia en las casas de cuidado o en hospitales, ¿no? Ese proceso también de dolor, y eso por personas que se han dedicado a estudiar todo esto, y probablemente tú lo viviste, Gerardo, las personas que están ahí
en ese proceso, puede que tengan dolor físico, pero difícilmente están sufriendo. Toda esa experiencia desde el proceso de la llamada enfermedad hasta que la gente trasciende, es un aprendizaje, como aprendizaje para los que estamos alrededor. Esa persona ya está terminando de cumplir su misión con nosotros. Cuando terminó, terminó, como ángeles que somos todos en la tierra. Entonces, repito, es para ir interiorizando y reforzando un poquito todas estas ideas y que empecemos no solo nosotros a relacionarnos en una forma diferente, sino verlo realmente como es, ¿no? Y poder, si en este momento hay todavía dolores, heridas que no han cerrado, poder dar un escaloncito más hacia la paz que realmente se puede tener en una situación así, porque se puede. Debería ser automática, debería ser de júbilo, pero no nos tocó nacer en esa parte donde se vive así, donde así nos lo enseñaron. Si nos lo hubieran enseñado, no tendríamos este tema hoy acá, ¿no? Mi amor, tú querías comentar algo, ¿no? Sí, pero también Danilo. Danilo, empiézale y luego voy yo. Vale, gracias. Buena tarde, buena noche. Las experiencias que he tenido con la partida de mi papá, de mi hermano, de mi primo, de mi abuela. A papá lo vi en un sueño. Estaba yo montado en un bus. Yo sabía que era él porque le vi la cara y lo vi al fondo del bus, en la última banca. Y yo me bajé del bus y él se fue. Recuerdo que era de día, recuerdo que había luz, recuerdo que había sol. Y él siempre fue así conmigo, no me hablaba, no era de expresarse, pero con la sola mirada ya me estaba diciendo adiós. Entonces yo me bajo del bus y el bus se va. Cuando mi hermano, al mes que él muere, el mes que él se va, me soñé con él de aquí del cuello para abajo. Yo sabía que era mi hermano por la contextura, el color de la piel y todo. Y una voz decía, ya nada me duele, ya nada me hace daño. Dios me dio una nueva carne. Cuando mi abuela, mi tío mayor murió, el hijo de ella, y mi abuela estaba mal, triste, triste, triste. Entonces una prima se soñó con mi tío. Y el tío le dice en el sueño que le dijera a la abuela que él estaba en un lugar bien. Y lo vio de blanco completo, como con una túnica larga, que le dijera a la abuela que él estaba bien para que ella se sintiera bien, porque ella dijo, si mi hijo se me va, yo me voy detrás de él. No queríamos que pasara eso, porque hay gente que se ha muerto de pena por la tristeza. Y con mi primo, la esposa o la ex esposa de él, me dijo, mira Danilo, yo no sé, esta es la hora que no sé, si me lo soñé o a los 7 días que murió Freddy, vi o soñé que alguien, o sea, alguien no, él se sentó en el borde, en la parte baja de la cama, se sentó y me miró y me pidió perdón. Yo esta es la hora que no sé si me lo soñé o de realmente él estaba allí pidiéndome perdón, porque la verdad yo lo conocí, ese de rasco era bien atravesado con ello. Entonces, esas son las experiencias que yo he tenido de cercanas de mi familia que me dan idea de cómo puede ser al otro lado. Y lo que decían de los menonitas, sé que los esclavos aquí hacían fiesta cuando una persona de ellos partía porque ya no iba a sufrir. Y en cambio lloraban cuando había el nacimiento de un bebé porque sabían que le esperaba, en esa época me refiero, cuando la esclavitud y todo lo que pasaba en esa época. Entonces, eso me da la impresión, la idea de decir lo que tú decías ahora rato, el nacimiento. De esa manera lo estoy tomando. Muchas gracias. Tienes tu micrófono cerrado. Gracias. No.
Gracias. Había dicho gracias por tener el micrófono efectivamente apagado. Algo que no comenté y quiero aprovechar también ahorita, bueno, efectivamente, quienes han tenido ese tipo de experiencias tan claras, bueno, lo pueden poner. Sin embargo, efectivamente, como todo, el saber las cosas no necesariamente nos hace vivirlas así, ¿no? Las tenemos en concepto, después hay que hacer esa conexión acá. Algo que me quedó pendiente de comentarles respecto a todo, pero particularmente a los hijos, es que normalmente, sobre todo en las culturas latinas, tenemos ese tema pues las mamás prácticamente damos la vida por los hijos, ¿no? Y de ahí todas las ramitas en general, ¿no? Las ramitas que hay, nos podemos, ese es como la muestra más grande de amor incondicional que a veces se puede conceptualizar. Sin embargo, una de las experiencias también acá, y hoy quienes estamos aquí lo sabemos, el amor más grande que uno debe tener es por uno mismo. Pero de nuevo, eso no nos lo enseñaron a nosotros cuando nacimos y lo sabemos quizás hace no muchos años, todos los que estamos aquí. Y es importante también en esa conceptualización que, repito, todo fue finalmente un aprendizaje. Pero ese pensar, ¿no? Que la vida, como comentaba, no fueron tus palabras, Caro, pero mencionaba respecto a tu hijo, también me llevó a llevar, y yo he compartido varias veces que yo siempre decía, como me quedé con mis hijos cuando eran chiquitos, 4 y 8 años, no bebés, pero sí pequeñitos, entonces yo siempre mencioné que mis hijos le daban sentido a mi vida. En el momento que mis hijos ya hacen su vida y me doy cuenta, no que no les importo, pero lo que yo viví como que ya no les importo, pues entonces, añitos después, me aparece un cáncer, ¿no? Que fue el diagnóstico que me dieron hace 4 años. Entonces, yo identifiqué entre muchas cosas justamente eso ahí, y de ahí que también me han escuchado decir que siempre agradezco a todos ustedes que le dan sentido a mi vida. Yo tuve que encontrar un sentido nuevo. Mi sugerencia acá, asociado a todo este tema, es poner esa conciencia de amarnos primero a nosotros. Hay quienes ya tienen hijos, quienes tienen chiquitos, quienes no han tenido, quienes quizás van a tener, como Dai que tiene a su bebé. No estoy diciendo no amar a los hijos, eso es otra cosa. Y mencionando el amor incondicional, precisamente que traía Caro a la mesa, ahí no va a ser el tema de hoy. De pronto otro día podemos hablar del tema de amor incondicional, pero justamente en ese amor incondicional, desde una conciencia nueva, es saber que lo mejor que queremos por el ser amado es que sea feliz con nosotros o sin nosotros. Yo no he vivido esa experiencia con alguien que ha trascendido. Sí viví parecido a mi papá, tengo huecos porque sus consejos, su guía, todo eso lo extraño. Dolor no tuve. He vivido la experiencia de decir, sí, amo a alguien, pero si él no es feliz a mi lado, está bien que sea feliz con alguien más. Lo he vivido en vida con mis 2 ex esposos, ¿no? Entonces, si bien pareciera que no es igual, cuando el amor incondicional está enfrente, en realidad se vive igual. Y esta es otra perspectiva, como les decía, que es importante o que me parece lindo poder dejar en ustedes, que cuando hay ese amor incondicional, donde hay amor no hay dolor. Lo que pasa es que llegar a ese nivel de amor incondicional es una práctica también que parece imposible de pensar ahorita, pero créanme que no está tan lejana. Yo lo veo cada vez más cercano y es el camino en el que todos nosotros estamos. Como bien decía Gerardo, solamente es la interpretación que damos de las cosas, el significado que le damos, lo que nos causa dolor. Y de ahí voy a retomar a los menonitas, ¿no? Arturo, adelante y después voy con Gerardo. Bueno, yo nada más quería comentarles. Yo tomé alguna vez clases de budismo y les puedo decir que después de esas clases de budismo, la única muerte que tuve cerca fue la de mi padre. Todas las anteriores, pues sí, las sufrí como cualquier ser humano normalito, que nos desgarrábamos las venas y demás, inclusive con mis abuelas. Pero lo que yo sí descubrí fueron 2 cosas. Uno es,
bueno, los budistas lo que hacen es que normalmente desean que tengas una buena reencarnación. ¿Por qué? Porque ellos precisamente, eso es lo que piden, que hayas podido realizar en esta vida el trabajo que viniste a hacer, y en dado caso, si ya llegas a tu destino final, qué padre, pero si no, que todo lo que hayas hecho en esta vida sea para que tu próxima reencarnación sea mucho mejor y así acercarte a tu meta o al final que tú quieres, ¿no? Entonces, eso fue algo que me encantó, esa mentalidad. Y la otra que me di cuenta es de que efectivamente los seres humanos no estamos preparados para morir. Es un tema que no se habla ni siquiera entre las familias. Inclusive cuando ya estamos, cuando alguien empieza a tener enfermedades y se empieza a agravar el asunto, ni siquiera, o sea, es una palabra que dices, hijos, ni la quiero tocar porque es como decir, aquí voy a traer la muerte y se va a venir, va a llegar o algo así. Entonces, creo que ahí el error que todos cometemos es que es un tema que debemos hablar entre todos porque es algo natural, es algo que se va a dar. Y aparte de todo, se tiene que preparar tanto la persona que se va a morir como los que se van, los que se están quedando, ¿no? Por ahí he escuchado muchas veces que mucha gente dice, bueno, hasta que por fin le puedo decir que en mi caso yo le hice con mi padre, además decir, papá, ya te puedes ir, ya descansa, ya no tienes que estar aquí, ya tu camino, ya cumpliste con lo que tenías que hacer, ya por favor descansa. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que está sufriendo, como decía Fla, que creemos que está sufriendo, pero realmente lo que está haciendo es precisamente acabando ya de estar aquí. Entonces, esas partes son de que tanto, por eso es bueno, siento yo que debemos estar platicando de la muerte. ¿Por qué? Porque en el momento que se presente, pues ya sabemos los que nos quedamos y tanto la persona que se va, que realmente pues es un paso normal, es el paso lógico, es el paso, el último paso en esta vida, pero que de ahí en adelante vienen cosas buenas, tanto para los que se quedan, para los que se van. Entonces, eso es un tema que sí deberíamos estar platicando todos los días. Bueno, no todos los días, pero sí tenerlo en la mente y platicarlo alguna vez. ¿Por qué? Porque mientras no nos preparemos, vamos a seguir cayendo precisamente en ese estereotipo de seres humanos que queremos evitar algo, y cuando empezamos a hablar de algo que queremos evitar, pues obviamente se nos vienen todos los sentimientos encima y empezamos a pensar cosas que no son y a llorar y a rasgarnos la ropa y las lágrimas y demás. Y yo creo que no se trata de eso la muerte, sino la muerte yo creo que como dicen es que sí es algo que hay que festejar porque ya la persona precisamente cumplió lo que vino a hacer en esta vida. Eso Gracias. Y además ahí adicionalmente ese tiempo, ¿no? Con lo que acabas de comentar, cuando una persona está en camino a esa transición o creemos que está en camino a transicionar, aunque así sea, ¿cuánto tiempo dejamos de vivir y de disfrutar la vida por estar sufriendo el momento en el que esa persona va a partir? Y a veces son años. Eso se los dejo solamente ahí como reflexión. Y me encanta también el hecho de pensar, que lo comentaste en otras palabras, el buscar ver esto como algo natural, porque es el proceso natural, a eso vinimos, y verlo como algo, digamos, bonito o normal, no como algo malo, ¿no? Como un castigo. A veces la gente lo ve hasta como, no, cuando dices, no, ni la invoques, que es como que es lo peor que puede pasar, y en realidad, es lo mejor que puede pasar. No que queramos todos que ocurra mañana. Cuando estamos aquí conscientes, pues queremos vivir muchas cosas, pero no es malo, ¿no? Gerardo y luego Dayana. Bueno, van saliendo muchas cosas por decir, ¿no? Pero hay realmente de la visión católica de la muerte. La autora se llama Nini Trevit y empieza el texto que realmente es una carta de despedida de ella cuando ya va a morir, y empieza con una frase que dice: yo les saludo, futuros cadáveres, ¿no? Y en realidad toda la carta es una despedida que ella hace a sus hijos, a su esposo cuando ya está a punto de morir, ¿no? Y todo lo que conceptualiza. Y hay una frase que a mí me enseñó la coordinadora de cuidados paliativos cuando evidentemente yo tenía este acompañamiento en tanatología para estar en cuidados paliativos. Y ella decía:
es que lo más importante que primero debemos entender es que la muerte es necesaria y es algo necesario. Necesitamos cambiar, pasar a una nueva etapa. Por eso yo ahorita tomando un poco de nota, lo que decían es qué concepto yo tengo de la muerte, porque si mi concepto de muerte es que ahí se acabó todo, pues vivo en la desesperanza, vivo en la frustración y eso me genera emociones o sentimientos a partir de un concepto negativo y lastima, ¿no? Mm. Dentro de estos conceptos, en nuestra humanidad, en nuestra forma de interpretar el mundo, hoy podemos entender que cuando nosotros perdemos a nuestros padres, somos huérfanos, porque es un concepto que se ha dado socialmente. Pero en tu caso, Caro, no existe nombre cuando un papá pierde a un hijo. Sin embargo, la carga emocional se la damos nosotros, porque ahí está el concepto. Si para mí la muerte es que se acabó todo, pues evidentemente vivo arrastrando como Charlie, el personaje de Snoopy, ¿no? La cobijita, ¿no? Todo el tiempo como, ay, es que se murió y voy frustrado. Cuando decías, Fla, de la experiencia que nos dan las personas, eh, creo que es la etapa de mayor enriquecimiento que he tenido como persona y ya alguna vez, algún día les platicaré de lo que yo considero en mi experiencia lo que es ser humano, individuo y persona, pero el mayor Nos enriquecimiento va a que dar una charla en cafeteando. lo que yo considero que más me ha enseñado como persona es acompañar a la gente en su última etapa. Y efectivamente, no era yo quien le daba al paciente, por llamarle así, sino que ellos fueron los que me dieron a mí. Y con esto quiero ligarlo con algo que tú estabas comentando, Danilo, de tu experiencia. Es humanamente imposible que el mundo espiritual se manifieste en nosotros con algo que en nuestra realidad no sea perceptible. Es decir, si te fijas, mucho de lo que vivimos en los fantasmas y todo eso, pareciera que es algo deforme, pero no hay nada, ni en las películas de fantasía, ni en el terror, que se parezca a nuestra realidad. La manifestación espiritual siempre se va a hacer, e incluso las manifestaciones divinas son a través de medios y conceptos humanamente concebibles. No lo podemos creer, por eso te entiendo a ti, porque mi primer contacto con una situación que mal le llaman paranormal, sí, exacto, o comprensibles, ¿no? O como algo paranormal, fue un señor que yo tuve como paciente que me pasaba horas sentado junto a él esperando a que hablara, porque ya le quedaban 6 meses de vida, pero él estaba enojado y no hablaba. Las últimas 3 semanas por fin habló, logré acompañarlo, pero lo más importante fue aprender de su situación. Y me pasó algo muy parecido a ti, Danilo, que la noche en que él iba a morir, yo percibí que él estaba en el dintel de mi cuarto y segundos después sonó el teléfono y me habló el coordinador de oncología, el jefe que estaba en turno, y me dijo, vente, que están bajando sus signos vitales. Y cuando llegué, él ya había muerto. Evidentemente, pues yo todavía estaba en ese trance de comprender, de asimilar y de aceptar un proceso de concepto de muerte que acudí con Leti, que en ese entonces era mi coordinadora, y solo me abrazó y me dijo, él trascendió, Gerardo, pero tú acepta que él fue a despedirte. Se iba a Entonces, despedir. Exacto. sí. Y en ese momento para mí fue como un momento de paz, decir, hay trascendencia, ¿no? O sea, experimenté lo que es eso. Mm. Y efectivamente las manifestaciones espirituales no se van a hacer en un afán de generar en nosotros un conflicto, una guerra o algo que nos quite la paz. A nosotros nos genera esa paz, pero
en ocasiones hay situaciones que nos pueden generar desequilibrio o nos quite la paz por nuestra resistencia. Pero nunca una manifestación espiritual puede ser con algo que no esté dentro del concepto humano, porque ni lo entenderíamos y rompería con esa paz que no es el objetivo de lo espiritual, desde mi punto de vista. Gracias, Gerardo. Aquí complemento solamente, me vino a la mente, en realidad lo que nos roba la paz y va de la mano del significado. Todo lo que nos roba la tranquilidad siempre es un pensamiento. Observen eso, los pensamientos son la base de todo y esa no es la excepción. Es lo que pensamos acerca de eso y eso evidentemente ya nos lleva a sentir. No me voy a extender mucho para darle la palabra a Dayana, pero quédense con eso. Entonces busquen si hay un pensamiento recurrente que les hace sentir mal, dolor, tristeza, cámbienlo. Hablando de la muerte y de cualquier otra cosa. ¿Ok? Day, adelante. Hola, ¿qué tal? Por fin te tocó, mi reina. No, bueno, he prestado mucho la atención, todo lo que han hablado, todo lo que han comentado. Bueno, yo manejo en cierta forma un poco de teoría por lo que he investigado, por lo que me ha tocado vivir, a pesar de que no he perdido aún alguien muy, muy directo a mí, sí he tenido pérdida de mis abuelos. Bueno, pero mis abuelos fallecieron mucho antes de que yo nazca y mis abuelitos cuando yo estaba pequeña, y una de mis abuelas tiene 5 años fallecidas, que era la que era más cercana a mí, y pues sí, es algo que sí choca, que sí duele, ¿no? En su momento va pasando el tiempo, como que asimilas un poco la situación, el dolor no es tan fuerte, pero los recuerdos aún hacen que tu corazón sienta un poco de nostalgia. Yo respecto al tema de la muerte, el miedo, que de cierta forma sí se siente, es algo que yo lo he podido sentir en carne propia, porque creo, Fla, que cuando tú y yo hemos hablado, yo te comenté de que cuando comencé con lo espiritual, era porque venía atravesando un momento muy difícil en mi vida y me estaba secando como una flor. E incluso yo llegaba a decirle a mi mamá, mamá, siento que me estoy muriendo. Día a día que pasa, siento que me muero. Entonces, para mi mamá que me imagino, ¿no? Poniéndome en su posición ahora que soy madre, mis palabras, cómo la habrán calado, cómo la habrán herido, lastimado, habrán hecho que ella sienta de repente, ¿no? Sentirse afligida por todo lo que yo le decía, pero yo sentía que era así. Ya pasando con el tiempo, investigando más en la base espiritual, pudiéndome hallar a mí misma, comencé nuevamente a ser como la flor que regaban agua y nuevamente volví a vivir en los tiempos correctos, ¿no? Y luego mi mamá tuvo su accidente en el cual ella narra de que al momento que ella se caía del tercer piso, porque literalmente era un tragaluz del tercer piso, ella veía como una mano la sostenía, pero su vida, toda su vida pasaba por sus ojos. Y lo primero que ella pudo ver fue a su nieta, que su nieta pequeña, su nieta, sus hijos, como nosotros, ¿no? El hecho de que no era que ella posiblemente muera, sino que sus hijos, dejaba a sus hijos y dejaba a su nieta. Era lo que ella narra, ¿no? Lo que le pasaba. Entonces, desde la base de lo que tanto mi mamá como yo hemos pasado, y el miedo que en sí le teníamos a la muerte, ese tema comenzó a calar un poco más en mí y le perdí el total miedo. Hoy en día te puedo decir que no le tengo miedo a la muerte, lo he aceptado, e incluso si alguien habla y me dice o me menciona sobre la muerte, le digo, sí, es algo que va a llegar. Ahora yo he aprendido, he comprendido de que el mundo, las personas, vivimos pensando de que somos inmortales, de que nunca nos vamos a morir. Es por eso que no disfrutamos, no valoramos lo que tenemos. Entonces, como estamos no con esa mentalidad, es por ello que al momento que llega la muerte, muchos nos arrepentimos porque decimos, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no dije esto? E incluso muchas personas enfermas, de repente escuché a uno de que hablaba que trabajaba directamente en mano con gente enferma, y mucha de esa gente que estaba enferma posiblemente le hayan comentado, ¿no? No he hecho esto, no he hecho aquello, no le he dicho que amo, que quiero viajar a las personas que tengo a mi lado. Entonces, es porque en cierta forma yo creo que no vivimos pensando en ello, de que esto es parte de nuestra trascendencia,
Creo que Mahoma también pasó por eso con sus 13 reencarnaciones, hasta ya dejar de reencarnarse, cuando él comprendió y aprendió el tema de la muerte para su evolución. El morir, reencarnar, es parte de la vida, se tiene que morir para nacer, es como parte de la vida, ¿no? La destrucción para nuevamente darle vida a algo. Entonces, ya el tema de la muerte es algo que a mí no me asusta, es algo que posiblemente pueda hablar con una persona y animarla y decirle que es parte de aceptarlo, de que viva la vida, de que viva esta vida, porque posiblemente nuevamente volvamos a reencarnar hasta que cumplamos nuestro propósito de vida. Bueno, de repente muchos que están aquí saben de que hasta que no cumplamos el propósito que tenemos que cumplir, vamos a seguir eligiendo reencarnar hasta que aprendamos en sí. Hasta que aprendamos, vamos a tener otra vida y posiblemente pueden que nos toque volver a reencarnar, tener a los mismos padres, a la misma madre, o te toque ser la madre de tu mamá. Entonces, son diferentes épocas, son diferentes, creo que ya lo que nosotros nos toca aprender y vivir, creo que está alegrando en sí el alma de muchos. Aceptar esto. Escuchaba también a una persona que creo que ha perdido a su hijo. Acá sí. Sí. Por ejemplo, he tenido yo estas igual vivencia por parte de la familia de mi papá. Mi tía perdió a mi prima cuando tenía 23 años. Ella dejaba 2 hijos y también ella comentaba que soñaba mucho a su hija. Mucho, mucho soñaba a mi prima hermana. Y ella siempre, bajo muchas cosas, le dejaban muchos mensajes. Y es que hay que entender que también, a pesar de la muerte, somos almas y siempre vamos a tener esa conexión. Sea en la dimensión donde nos encontremos, siempre vamos a tener esa conexión. Yo la he sentido con mis abuelos, incluso la he sentido con un bebito que yo perdí. Y eso es lo que he aprendido mucho. Y bueno, ya para cerrar, me ha gustado mucho hablar de este tema. Yo recomendaría, hay un libro que se llama Charlas con las muertes, charlando con la muerte. Es de es un colombiano que tiene su canal de YouTube, enseña mucho sobre estos temas y siempre va a ser algo muy bueno escucharlo porque aprendemos y podemos abrir la mente a mucho más. Eso es todo, Fran. Gracias, Dai. De verdad, siempre es un deleite escuchar a una pequeñita de 26, 27 años con esa sabiduría tan grande. Es maravilloso. Gracias por eso. De las cosas que comentó, sí, recordemos, habíamos ya hablado algunas en otras palabras, pero voy a recordarles lo que hablamos aquí cuando hablábamos del alma y de nuestra misión de vida y de las vocaciones que hoy trajo Gerardo a la mesa también. Y efectivamente el tiempo es parte de lo que vinimos y el tiempo en realidad, la misión de nosotros, la única, si es que no descubrimos otra, y para eso vinimos, fue a ser felices. Está en qué es lo que tenemos que aprender que nos quita infelicidad. Y esto no está separado de ese aprendizaje. Cuando yo les decía hace un rato cómo nos relacionamos con este tipo de experiencias, como con cualquier otra, es para eso, es qué puedo, si hablamos únicamente de experiencia humana, sería qué puedo hacer diferente para sentirme diferente cuando yo vuelva a vivir algo así, o para tener un resultado distinto, si estamos hablando de relaciones de pareja, de papás, de amigos, de socios, o trabajo, el dinero, si tuviste un mal resultado, la experiencia resultó desagradable, siempre hay algo que se puede hacer, que cada uno puede hacer para que la experiencia la viva diferente. ¿Cuál? La que sigue. No luchen, no peleen con querer que lo que ya vivieron sea distinto, porque eso ya no va a ser distinto. Lo que ya pasó, y solamente se puede vivir diferente la experiencia o tener la vivencia o la experiencia respecto a esa situación. Cuando ustedes se dan el tiempo o el trabajo y ojalá después de esta charla también tengan ese ratito de reflexión, no ahorita, a lo largo del tiempo, ¿no? Se den ese tiempo de, ok, ¿cómo puedo vivir diferente esa experiencia?
les puedo asegurar en esa capacidad que tenemos, en esa conexión de nuestra mente con nuestra alma, van a lograr que esas experiencias vayan siendo diferentes. No solamente se aprende de lo que uno vive, sino al verlo en los demás. Observen a los demás y vayan aprovechando cada experiencia para poder ustedes ver qué hay en ustedes por sanar. Porque todo lo que vinimos a vivir y aprender acá es a sanar heridas que traemos de otras vidas o karmas de otras vidas, según se quiera ver. ¿Ok? ¿Alguien más tiene algún comentario? Pregunta. Nada más en el chat puso Danilo que pensábamos que tenemos mucho tiempo, pero estaba hablando precisamente de tema. Exacto, que ella lo mencionó, exactamente. Pensamos que tenemos mucho tiempo y hay una foto que ahora último, bueno, yo la he visto mucho, pero seguramente la has visto todos, donde hay la mano de un bebé con la de una mano de alguien que se ve como viejito, ¿no? Arrugadito. Y de verdad, o sea, eso es todo lo que tenemos, es todo lo que tenemos para vivir lo que queremos vivir. Entonces, repito, no se trata de evitar necesariamente el dolor, no es evitarlo. Lo que estoy diciendo es posible vivir sin dolor en una situación así, es posible. En la medida que vayamos interiorizando todos estos conceptos, estoy segura que tarde o temprano cada uno de nosotros, así como algunos ya hemos cambiado nuestro concepto y nuestra percepción, yo no he vivido la siguiente muerte de alguien muy cercano, ¿no? No sé quién siga, no, aquí me van a decir que ojalá que no, pero yo no sé si seré yo, pero al final de cuentas yo de vivir esa experiencia no la tengo todavía, pero sí creo imaginar, porque me lo he puesto a pensar, ¿no? Si fuera mi mamá, si fuera mi hermano, si fueran mis hijos, si fuera mi nieto, al que, pues por supuesto que a todos los amo con toda mi alma, pero sé que lo viviría diferente. Yo sí sé que hoy lo viviría diferente. Me dolería el dolor de los demás, pero en mi caso, si bien me pudiera dar esa nostalgia, como decía Dai, no necesariamente la experiencia va a ser igual, porque nosotros no somos los mismos. Entonces, no busquen aferrarse a ideas viejas y a creencias viejas y a conocimiento viejo, porque a veces el ego juega esa trampa. Aliméntense constantemente de qué sí quieren para ustedes. Y les repito, no es sencillo a veces cuando está uno inmerso en una dinámica allá afuera, pero en la medida que ustedes se lo recuerden constantemente, va a ser más sencillo. Dice Danilo, y las investigaciones científicas están buscando extender ese tiempo de vida de nuestras células, vivir más de 120 o 130 años. De hecho, nosotros, todos nosotros, por ahí lo mencioné en un cafeteando, tenemos ya esa posibilidad. Y de avanzar con todo esto, vamos a ver toda la experiencia. Ahora, muchas de las cosas que hemos hablado acá, Danilo, del paso a quinta dimensión, de toda esa conciencia, de vivir en amor incondicional, vivir sin enfermedades, eso nos va a permitir en realidad perpetuar incluso los acuerdos que hicimos de alma. En esta etapa se pueden ¿cómo sería la palabra? Redefinir, reacordar, renegociar. Acabo de tener junta empresarial, entonces ahora lo hablo como negocio. Es redefinir, Redefinir ¿no? y renegociar, sí. Exacto. Entonces, ya es posible para nosotros. Y por ahí alguna vez yo le decía esto hace no mucho a alguien, digo, no, es que ya todos podemos vivir 120 o 130 años. Ay, no, yo para qué quiero vivir tanto. Le digo, bueno, seguramente no los vas a vivir. Yo si quisiera, yo hoy más que nunca, porque efectivamente, digo, tengo, pero qué lindo será, y eso es posible, mucha gente ya lo ha hecho. Una Louise Hay, un Dane Wire, todas esas personas, Wayne Dyer, perdón, y gente así tan elevada espiritualmente ha elegido cuando se va. En realidad eso es parte de las capacidades que tenemos si tuvimos esa oportunidad, si nuestro acuerdo no fue otro y nuestra transición ya va para un camino a otro lado, quienes ya no vamos a reencarnar acá. Pero va a ser así, o sea, insisto, porque no estamos supuestos a morir viejitos de deterioro, ¿no? O sea, enfermos, desgastados. No es así. Y eso sí es una realidad ya al alcance de todos nosotros. Danilo, adelante. Pero eso no riñe con la idea precisamente de que haya una transición. Es decir,
vamos a tener personas de 100. En estos días, acá en Colombia, murió un humorista murió 100 años, al mes falleció. Si esas personas somos capaces de llegar a 120, 130, 140, van a tener una serie de personas con esa edad y los jóvenes no van a tener como esos lugares porque están ocupados por las personas mayores. Entonces no hay una renovación generacional. O sea, eso no riñe o sencillamente la vamos a extender. Es muy buena tu pregunta, Danilo, porque en realidad esa forma en que lo conceptualizas es bastante lógica de pensar, lógica, que es un pensamiento tridimensional. Exacto, exactamente. Pero en realidad no, ya eso no, todo el tema de espacios, de limitaciones, como los conocemos todos nosotros, eso ya es una realidad que va para afuera. Como dice, y por aquí Iris la sigue, ¿no? A Andrea Bernabé. No es de lunes para martes, pero ya eso ya es parte del pasado, ya es de esa dimensión, de tercera dimensión y de una era anterior. O sea, en toda esta transición, el mundo se ve diferente, ¿no? Se va a ver totalmente distinto. Entonces, tengo ese tema de, por ejemplo, los pensamientos lógicos que pueden venir a nuestras mentes serán y dónde vamos a caber y dónde está y la sobrepoblación y todas las cosas que toda la gente que no tiene idea de todo esto, pues está viéndose creativo a ver cómo acaba con la sobrepoblación del mundo. Todo eso va a cambiar. O sea, la vida y la creación de Dios o del universo es muy perfecta. Y en un mundo de abundancia no hay escasez, no hay esos límites. ¿Te contesté, Danilo? Así que hay que seguir. Sí, Les voy a sí, sí. mandar un video hoy más tarde que vi el otro día y no quise encimarlo para no mandarles tanto de un jalón, que habla del amor propio, por cierto, pero por alguna razón ahorita me conecté con él, con lo que acabamos de hablar, debe tener que ver con todo esto. Carolina Terrazas mencionó que su hijo se despidió de ella y su aroma y su beso lo vivió. Y ahorita Dayana puso un par de comentarios en el chat. Lo veo, gracias. Bueno, lo repito, que Caro comenta, mi hijo se despidió, su aroma y su beso lo viví. Nos lo habías compartido, Caro, gracias. Y es eso, es importante quedarse con eso, ¿no? Tú mencionaste el apego y es un tema a trabajar, pero acuérdense que además, como también dijo Dayana, la energía se transforma, ¿no? Insisto, no hay separación, la gente no se va a ningún lado, no se van, no los vemos, pero no se van. En la medida que le vemos nuestra conciencia de amor y también lo hablamos alguna vez acá, cuando estemos ya en un tema de quinta dimensión, incluso muchos de esos seres, si es que siguen en esa capacidad y así lo eligieron ellos también, van a estar entre nosotros otra vez. Entonces, sí, es solamente una cuestión de nuevo de ponerlo acá en nuestra mente lógica, ¿no? Pero vayan poniéndolo adentro, váyanlo viviendo como tan natural como decíamos como es y a buscar vivirlo con gratitud. Acuérdense que cuando uno empieza a vivir las cosas desde la gratitud no hay dolor, ¿ok? Y no se trata además de tenerle miedo al dolor tampoco, el dolor solamente duele, entonces cuando hay dolor hay que dejarlo estar, no hay que resistir. Gerardo habló de resistencias en otro contexto, pero es lo mismo. Cuando ponemos resistencia a algo, ese algo se agudiza. Entonces déjenlo fluir, déjenlo estar, no piensen que está mal sentirlo y va a pasar, el círculo va a correr muy rápido cuando ustedes no ponen resistencia ante cosas así. Y Dayana nos agrega muchas abuelitos cuando llegan a una cierta edad dicen ya quiero descansar. Exactamente, creo que el tiempo de vida que uno tenga es porque es el tiempo correcto, también es verdad. Yo coincido en ese pensamiento, en esa mentalidad. Y sí, ese tema de ya quiero descansar puede ser, como dice Dayana, los abuelitos o pueden ser los no tan abuelitos, pero justamente gente que ya las cosas que ha tenido en su vida son tan fuertes. Por eso yo les decía, es un tema de amor incondicional desprenderse de ellos. Es si su alma ya cumplió o en vida, en esa conciencia y en esa experiencia humana, ya están cansados, pues es mejor que se vayan, ¿no? Arturo lo decía con su papá, fue exactamente la experiencia que yo tuve con el mío. Cuando yo regresé de México, por cuando él cayó en el hospital, yo estaba en México haciéndome unos estudios a ver si no tenía cáncer la primera vez. Y
Y regresé a verlo y le dije, papá, ¿quieres seguir luchando? Y me dijo, no, ya estoy cansado. Le dije, ok, descansa. Descansa y no te preocupes por nada, ¿no? Y murió al día y medio de que yo regresé de México. Entonces, efectivamente, yo siempre comparto la muerte de mi papá. La muerte de mi papá a mí no me dolió. Yo estaba feliz. Yo me acababa de iniciar en Reiki. Tuve la experiencia muy linda de sentir cuando su alma se desprendió de su cuerpo. Yo le estaba haciendo Reiki a mi papá cuando él trascendió. Y entonces tuve esa sensación. Ese instante para mí fue un instante de una paz que no les puedo platicar, ¿no? No alcanzo pero creo que la pueden sentir. Y como les digo, o sea, la situación de vida, todo lo que estaba yo viviendo es la que me hizo que me doliera que mi papá no estuviera para apoyarme, para, qué sé yo, para toda esa necesidad. Pero es de nuevo pensar que alguien más tiene que cubrir nuestras necesidades, ¿no? Eso es lo que realmente nos mueve mucho. Entonces, piensen que cuando nos vamos hacia nosotros y vamos ocupándonos en este camino de amarnos a nosotros, de ver en nosotros y partir desde nosotros, las transiciones de nuestros seres queridos no van a tener el impacto que han tenido hasta el día de hoy. ¿Ok? ¿Alguien más? No, ya nada más uno rápido, ahorita que me recordaste. Yo tuve la fortuna de ver el último suspiro de mi papá. Estaba mi mamá, estaba mi hermana, estaba yo, y justo nos tocó ver precisamente su último suspiro antes de trascender. Y en ese entonces no lo sé, pero ahorita que lo mencionaste, la muerte de tu papá, me acordé que yo en ese momento, en lugar de sentirme triste, me sentí en paz. Y más por mi padre que por mí, pero realmente dije, por fin, o sea, ¿Ya qué descansó? padre. Así es, entonces también ese sentimiento ahorita sí lo tenía yo por ahí, no oculto, pero gracias por traerlo a la memoria. Es encantada. Pero efectivamente es ese momento que uno siente paz. Y lo que pasa en ese instante, cuando tenemos esa vivencia, y vamos a regresar a lo de la mente lógica, cuando uno hace conexión con su corazón, no hay ese dolor. El dolor empieza cuando entra la mente, cuando entra el ego. Mientras no viene un pensamiento a tu cabeza, no hay dolor. Lo que hay solamente es paz. Y es el camino en el que estamos todos nosotros, ¿no? En ese aprendizaje de saber aprender a vivir en paz, con paz. Y eso nace de nosotros. Ok. Gerardo, ¿querías decir algo más o nada más te acercaste así como que sí, pero no? Sí, yo estoy esperando que él le hable. El público te aclama, primo. Bueno, lo que les puedo decir es que les recomiendo el libro, se llama Se me está acabando el tiempo, de Nini Trevit. Es la carta de despedida que ella hace a su familia. Y la verdad es que es un libro muy, muy sencillo. Voy a buscar si lo tengo en digital y se los comparto en el grupo. No olvidemos que para mí, ¿no? Para Gerardo, el concepto de muerte es lo que va a dar el mayor peso de cómo lo vivimos, ¿no? Que es un proceso que también nosotros lo vamos a experimentar, que algunos lo podamos anhelar, que algunos lo podemos todavía tratar de ver un poco lejano porque ese concepto tiene una carga emocional y una interpretación dentro de nuestra visión humana, no espiritual, que necesita dar ese brinco a verlo desde lo espiritual, ¿no? Entonces, si lo vemos desde la experiencia espiritual, pues, ¿qué más quisiéramos realmente vivir el sentido que tiene y es la muerte? Esta trascendencia es lo que le da sentido a nuestra vida actual, ¿no? Son las vacaciones en el paraíso, todo pagado. ¿Quién no va a querer eso, no? Flavia, un favor. Sí, Danilo. Yo no sé si es cuento o es historia o es real, de que a una persona que estaba en la cárcel le hicieron creer que le iban a, pues,
él estaba condenado a muerte y Ujú. le iban a hacer un procedimiento que era cortarle, desangrarlo al punto que él muriera. A él no le cortaron nada, no le hicieron nada, pero sí le indujeron la idea de que su cuerpo iba a ir poco a poco cayendo y lo que hicieron fue hacer sonar una goterita de agua en un recipiente para que él creyera que era su sangre. Al punto que él empezó a bajar signos vitales y entonces la persona de pensar en su propia muerte la indujo y la produjo. No sé si es cuento, es historia o real, pero sí lo he escuchado. Yo la he Entonces escuchado y no sé si, perdóname, sí, sigue. pero entonces me queda la idea de que, como decíamos al principio, no hables tanto de la muerte que la llamas. No hables tanto de la muerte que es como, porque el observador influye en el experimento para que el experimento se dé o no se dé. Si no hablas del experimento, pues no se da. Entonces me queda la idea, bueno, ¿es buena idea hablar de la muerte? ¿La estoy llamando? El tema, Danilo, es, y ese, me encanta todo lo que acabas de plantear, porque en realidad es la energía con la que hablas de eso, es la intención con la que hablas de las cosas, no solo de la muerte. Es cierto también, yo no sé si he leído, escuchado esa historia varias veces, no sé si sea real o no, pero puede ser real. O sea, de que eso pasa, pasa. Y es la forma en que estamos programados todos a muchas cosas. Y acabamos de vivir 2 años de muchas cosas muy, no tan iguales, pero consecuencia de ese impacto, ¿no? Yo ponía hace un tiempo un chiste hace poquito de que con la cosita esta del changuito, pues ya no vean la tele, porque verdaderamente es el miedo que puede haber, es la tiene una palabra, un nombre. Manipulación. Sí, pero a nivel mental, o sea, te sugestionan, ¿no? Es un tema de sugestión que, por supuesto, y ese es el poder que tiene nuestra mente. Ahora, si queremos buscarlo y ponerlo en positivo, que es para lo que estamos aquí, si esa es la capacidad que tenemos, ¿por qué no usarla justamente para cambiar todos estos conceptos? Y ser felices y estar en paz. Ahora, efectivamente, es invocarla, no es invocarla, te digo, son dos cosas diferentes, porque una cosa es querer evadir un tema, o sea, esconderlo debajo del tapete, que es lo que normalmente se quiere hacer cuando no quieres tocar ese tema porque hay miedo detrás. Yo se las Así es. pondría más sencillo. Observa con qué emoción estás hablando de algo, con amor o con miedo. Si hablas con amor, esa energía no tiene, ni estás invocando a nada, o sea, estás hablando de algo. Acuérdense también que en la quinta dimensión toda esa dualidad no existe, que finalmente todos nosotros estamos en ese camino y en esa preparación, y todas estas son experiencias que nos permiten ver como las hemos vivido, como ya no se van a vivir, pero necesitamos practicar para que no las vivamos así, ¿no? Para poder llegar a ese paso, a esa conciencia de quinta dimensión. Sí, en mi familia no se puede hablar de eso con mis hijos porque ellos tienen mucho miedo a lo que pasaron, ¿no? Entonces, el tema yo lo quiero tratar y decirles, nacimos, seguro tenemos la muerte, es lo único seguro que tenemos. Y no nos empiezan Sí, bueno, hay temas fuertes y si no lo han sanado, pues es entendible, ¿no? A final de cuentas. En cambio, yo viví justo el fin de semana con todo lo que estoy hablando acá, para que vean cómo son las programaciones. Mi hijo es padrino de mi nieto, que es hijo de mi hija. Y entonces, pero así de plática normal, dice mi hijo, pues sí, pero si ustedes dos se mueren, el que se va a hacer cargo de Tiago soy yo. Pero lo dijo totalmente fresco, natural. Mi primera reacción dije, pucha, con qué frialdad lo dijo. Fue mi primer pensamiento. Después dije, o sea, ¿frialdad de dónde? Adora, no es que les esté deseando morirse, no está invocando a nada. Es una realidad. Si algo les pasa, yo me voy a hacer cargo de él. Fíjense, como decía Gerardo, cómo en este ejemplo, para que lo apliquen después a todo lo demás, el significado que se le puede poner, la interpretación. ¿Qué interpretación le podemos dar? La que queramos.
Si la interpretación o el significado que le damos nos lastima, nos duele, nos tortura, démosle otro. Yo podría haber en todo eso haberme quedado ahí y decir, no, pero es que yo a qué hora hice un hijo tan insensible, qué sé yo, así de a la Marga López, ¿no? O sea, pero yo, ¿cómo crié un niño así? Si yo así de... O decir, wow, o sea, ¿con qué madurez habla de esto sin tan normal como puede ser, ¿no? No está deseándole la muerte ni a su hermana, ni a su sobrino que se quede huérfano, ni al cuñado. Era solamente un tema que es lo que es. Hay que empezar a practicar escuchar las cosas por lo que son, las palabras, lo que es, sin todo el aderezo que nos acostumbraron a ponerle, incluida la muerte. Yo creo que a mí el dolor aparte ya después de que sané, creo que sí lo sané, o sea, es algo que no puedo con eso, no puedo. A raíz de eso, pues mis hijos se van, uno hace su vida, el otro se va su papá, se va con él. Y a raíz de eso siento que todos me abandonan. O sea, conozco a una persona, nunca jamás en la vida me di la oportunidad de tener nada hasta hace un año y me abandonan. Exacto. Entonces, y digo, ¿por qué todos me abandonan? Yo sé que les hablamos y ya vamos a terminar, porque ya nos pasamos más y les agradezco el que sigan acá. Las famosas heridas del alma, porque cuando traemos esas heridas, ayer lo hablaba un poquito, creo que en el curso, ya no me acuerdo, pero lo he hablado mucho en estos días. Son heridas que traemos. Ahora, ¿qué pasa? Como están ahí guardadas y las traemos almacenadas también acá, lo que empieza a ocurrir, Caro, y con esto de verdad vamos a terminar hoy, lo que empieza a ocurrir es que empieza uno a tener evidencia, o sea, tú mismo estás generando eso, pero no te das cuenta. Hay quien tiene el tema del abandono. Yo ahorita tengo 2 personas en terapia con un tema de abandono muy fuerte y de verdad se complica la vida muy feo. Hay quienes tenían el tema del rechazo, ¿no? Y todo lo que va ocurriendo, o sea, a lo largo de la vida exploras y es como tú dices, una y otra y otra y otra, hasta que se sana esa herida, ¿no? Hasta que identificas que está ahí, que no tiene que volver a repetirse. Pero eso está en uno. Pero yo creo que va a ser bueno que toquemos esos temas pronto. ¿Ok? Vamos a tener que terminar. Sé que podríamos hablar todo el tiempo, pero todos posiblemente, o la mayoría, hay quienes tienen cosas que hacer. Y pues nada. Gerardo nada más puso una cosa rápida y ya nos vamos. Y será abandono. Si quieres, abre tu micrófono porque pues yo no la vi, no sé a qué hora dijiste eso, primo, discúlpame. Pero más bien por lo que decía Caro, si realmente son abandonos, personas terminan el tiempo con ella. Claro. Sí, claro. Bueno, así lo veo yo, pero es algo que te digo que me duele, o sea, sin razón, sin dar motivo, sin nada, desaparecen. Entonces, me siento rechazada, me siento mal. Pero Gracias. no había pasado eso hasta que mi hijo murió. Claro. O sea, es una herida de abandono. Entonces ahora, si lo viviste como me abandonó, entonces ahí se empiezan a generar y pueden haber varias, a lo mejor no es la única. Pero ya vamos a hablar de estos temas. Pero efectivamente no es un abandono. Puse el ejemplo sin haber visto tu pregunta, pero esa era la intención de mi respuesta o de mi comentario. El decir, no es que nadie nos abandona. Yo hablé hace un rato del tema con mis hijos. No es que, pero y de verdad fue, o sea, ahorita lo puedo decir ya, ay, Flavia, porque lo superé y estoy muy agradecida de todo eso, pero fue muy doloroso. O sea, yo lloré mucho, ¿no? Pero es por las creencias que tenemos de lo que los hijos deberían de hacer, de las obligaciones, de lo que toca, lo que no toca. Acuérdense, es lo que estamos pensando acerca de eso. Con eso cerramos a todo lo que acaban de decir al final, ¿no? También Danilo, es la muerte, no es lo que estás pensando acerca de ella, no estás invocando a nadie si no quieres invocar a nadie, ¿no? O a nada. ¿Ok? Extrañé a Lau. Sí, me avisó que hoy no podía estar, le voy a pasar el mensaje. Le dije, me dijo, los voy a extrañar, le dije seguramente todo, yo a ella, por supuesto, pero le dije seguro que el grupo también, pero le voy a mandar el mensaje. Gracias a todos, les mando un besote, pasen feliz noche. Nos vemos. Cuídense mucho. Colombia. Gracias. Arturo, nos debemos una plática. Bueno, ahí se ponen de acuerdo.
Sí, Un besote. Chao. Cuídense, Bye. bye, Iris. Bye bye. Igual. Bye, Chao, chao. bye.